Hola a todos, bienvenidos a la segunda cápsula del módulo 4 del tercer año C del Domótica. Hoy día veremos los sensores piezoeléctricos. Para aquellos que no han estado con nosotros, haremos un pequeño resumen. Domótica, de la palabra domos, viene de una casa, una vivienda. ¿Sí? Sería bueno que en nuestra casa nosotros pudiéramos controlar la seguridad, temperatura, luz y todas estas cosas, pero de una forma más moderna, y digamos que vamos a poner un robot a cargo de nuestra casa para que nos ahorre bastante dinero y energía. ¿En qué va a pensar el robot cuando tiene que controlar todos los aspectos de una casa? En realidad él va a pensar en las tres variables básicas de electricidad: ampere, resistencia y voltaje. ¿Sí? Nosotros ya vimos en realidad vimos un tipo de sensor que tiene que ver con los sensores ópticos en la guía anterior, y tenemos una serie de sensores que nos van a ayudar a controlar distintos aspectos de la casa. En especial, el día de hoy veremos aquellos sensores que miden fuerza, ¿sí? O los piezoeléctricos. ¿Cómo funciona un sensor piezoeléctrico? Imaginemos que hay una persona que tiene que adivinar cuánto peso tiene en una de las barras de ejercicio. Entonces, lo más probable es que veamos que si es muy poco peso, la persona lo levante con bastante agilidad. Si es un poco más pesado, entonces le va a costar. Y ya si es muy pesado, lo más probablemente es que se comprima o se caiga. ¿Sí? Cuando una vez ya sepa cuánto peso es, entonces hay otro personaje que se llama transductor, que es el que va a avisar cuánto peso es. Bien, la fuerza no se trata solamente de comprimir algo, sino también usamos fuerza para estirar, ¿cierto? Entonces, frente a los distintos tipos de fuerza, nosotros tenemos que pensar cuántas aplicaciones puede tener este tipo de sensores. Quizás lo más básico es pensar en una pesa electrónica donde la fuerza se ejerce hacia abajo, ¿no es cierto? Y dependiendo de nuestra masa, lo vamos a poder identificar. Pero, ¿qué dirían si les digo que el dron se maneja o eventualmente mantiene la estabilidad con un sensor piezoeléctrico, y que los grandes edificios y la gran arquitectura también dependen de este tipo de sensores, sobre todo para pruebas de cimientos? ¿Sí? Bien, vamos a conocer primero los distintos tipos de fuerza. Cuando yo quiero presionar, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos una fuerza de compresión. Lo que estamos haciendo lo que estamos viendo es que la longitud, ¿sí?, del segmento se achica un poco y vuelve a su estado normal. Hay otra fuerza que es tomar las mismas puntas pero extenderlas hacia afuera. Esa fuerza se llama tracción y pasa de un estado normal a un estado más estirado, ¿cierto?, más largo. Las partículas que están dentro de este sensor entonces se empiezan a mover, se empiezan a alejar también o a acercar a su estado natural. ¿Qué va a pasar si la fuerza la aplicamos ahora de arriba hacia abajo? Entonces a esta fuerza se le llama flexión. Bien, y aquí vamos a ver que la parte de arriba, ¿sí?, se comprime y la parte de abajo se expande un poco más. Bien, entonces aquí vamos a tener distintos tipos de lectura. Las partículas de arriba se acercan y las de abajo se alejan. Si nosotros giramos también los bordes de este sensor, vamos a conocer otro tipo de fuerza que se llama torsión. Todas estas fuerzas que se ejercen sobre estos sistemas son reversibles. Si se rompiera, entonces no tendría mucho sentido hacer el tipo de fuerza porque perderíamos el sensor. Hay una fuerza muy especial que se llama fuerza de corte, y es aquí donde tienes que poner atención porque la guía viene con unas flechitas hacia otro lado, ¿sí? La fuerza de corte, como la palabra lo dice, corta el segmento en dos tramos, pero también se puede ejercer para que no se corte, ¿sí? Bien, cuando hablamos de sensores piezoeléctricos, ¿sí?, del griego piesin, que significa apretar y presionar, no necesariamente nos vamos a referir a algo para comprimir. Ya vimos que existen otros tipos de fuerza en las cuales podemos ejercer dentro de un sensor. La pregunta es, ¿te imaginas en qué tipo de aplicaciones podemos ocupar este tipo de sensores? No solamente en la casa, ¿sí? Existe un componente llamado acelerómetro, y el acelerómetro junto con el giroscopio se utilizan normalmente para volar drones, ¿sí? Te invito a averiguar y a soñar un poco en qué tipo de usos podemos utilizar estos sensores. Voy a quedar atento a tus preguntas y nos vemos en la próxima cápsula de domótica. Cuídense, chiquillos.